Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, iniciamos Reporte 10. En esta ocasión, en nombre de Francisco Rodríguez, el titular de este Reporte 10, queremos darle la bienvenida a un personaje del periodismo, de la diplomacia y de la política. Agustín Gutiérrez Canet, el embajador Gutiérrez Canet, muy conocido tanto en el mundo del periodismo como en la diplomacia. Y pues te damos la bienvenida, estimado Agustín, y te agradecemos que hayas aceptado participar en esta conversación que en tu caso se enriquece de 3 disciplinas, cualquiera de ellas de vida, cualquiera de ellas emotiva, entregada. Y pues bueno, con el gusto de recibirte. ¿Por dónde has pasado por el mundo? Yo sé que has sido diplomático de toda la vida. Primero fuiste periodista durante muchos años. Trabajaste en los principales periódicos de los 70s y de pues casi los 80s también. Participaste en los movimientos por la libertad de expresión, en el caso de Excelsior en 1976. Fundaste varias publicaciones de renombre, 1+1 entre otros. ¿Qué te ha gustado más, el periodismo o la diplomacia? Pues muchas gracias por la invitación, mi estimado Abelardo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en Reporte 10 y agradezco también a Francisco Rodríguez esta invitación. Pues aquí estoy también con grandes personajes del periodismo como son ustedes y para mí es un gran honor participar en Reporte 10 en esta ocasión. Pues yo diría que mi corazón está en el periodismo y mi carrera estuvo en la diplomacia. Empecé como periodista, como bien dijiste, desde lo puesto más humilde, más sencillo, que era el de hueso, es decir, de mensajero en la sala de redacción de Excelsior. Y después tú ya hiciste un resumen de mi carrera periodística de alguna manera. Ingresé al Servicio Exterior Mexicano después de haber tenido una experiencia internacional periodística como corresponsal de Excelsior en Washington. ¿Como artículo 7 o con examen? No, por examen. Efectivamente. O sea, no llegaste a aprender. No, ya. Ahí se aprende en el Instituto Matías Romero. Y para que le paguen a uno, pues tienes que saber. Claro. No le pagan a uno por aprender. Claro. Y este es el caso de muchos compañeros diplomáticos de carrera que con gran esfuerzo han ido ascendiendo de rangos, porque los diplomáticos tenemos rangos como los militares. Empezamos desde tercer secretario y vamos ascendiendo a segundo, primero, consejero, ministro y después embajador. Y como saben, la carrera militar pues es igual, es una carrera que empieza desde abajo, desde cabo y demás grados militares hasta llegar a general. Pues esto te lleva pues un mínimo 25 años, a otros nos tardamos más, 30 o tantos años para llegar a ser embajador. Y esta vocación diplomática me la abrió la experiencia en Washington como periodista. En ese entonces tuve oportunidad de cubrir la fuente pues, realmente diplomática en Washington. Cubriendo el Departamento de Estado, el Capitolio, es decir, el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en todas las medidas que afectaban a México. Entonces, yo buscaba la nota original, no de las agencias, no repetir lo que las agencias ya informaban, sino encontrar el ángulo particular de México. Crear tu propia agenda periodística e investigar los temas de mayor relevancia para México. Así es. Por ejemplo, recuerdo un caso muy claro que fue el de
soborno a un general de la Fuerza Aérea Mexicana que recibió de la empresa norteamericana constructora de aviones y de armamento militar, recibió un soborno de, no recuerdo si era de $1,5 millones. Estoy hablando del año 1975, y esta noticia la obtuve yo en exclusiva para Excelsior. Lamentablemente el periódico no me firmó la nota porque tenían miedo que la Secretaría de Defensa usara de represalia esta nota, y el subdirector Manuel Becerra decidió retirar mi firma. Pero bueno, el asunto es que esta noticia al día siguiente fue desmentida por el general secretario de la Defensa Nacional, el general Cuenca Díaz, diciendo que era un asunto de la CIA para desestabilizar a México. Y no, bueno, siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pues así ocurrió. De los pecados propios tienen la culpa a otros. Pues sí, y entonces ya no pasó nada en México, mientras que sí obtuve también el documento de otro caso similar de un general, pero en Venezuela, y este general tuvo que renunciar allá, mientras que en México no pasa nada. Pues sí, así ha venido ocurriendo, y creo que no ha sido el único caso. Se ha repetido a lo largo de la historia de México uno que otro caso de corrupción, ¿no? Pues me parece que sí, creo que por algo hemos ganado uno de los premios más altos en materia de corrupción. Pues parece que ya estamos casi en el primer lugar, o somos el país referente, no solamente en materia de inseguridad, sino también el país referente en materia de corrupción. Y pues bueno, se están investigando en la actualidad, aunque todavía en México parece que no ha pasado nada con el caso Odebrecht, entre otros, ¿no? Así es una vergüenza para la imagen que tenemos de México en el exterior. Es negativa por parte de la corrupción, por parte de la inseguridad, y porque no hay castigo, o sea, queda la impunidad. Eso es lo más grave de todo. Oye, Agustín, pues ya entramos a un tema que es actual y que es el tema de la seguridad. ¿Qué se piensa de México en el mundo? ¿Cómo se percibe México en este momento en el que pues llevamos prácticamente 12 años de guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, y los resultados aparentemente pues que van ganando los malos, ¿no? Pues lamentablemente sí, fue una apuesta equivocada de declarar una guerra, lo cual es correcto, pero si tú declaras la guerra es porque la quieres ganar y porque la puedes ganar. El problema es que no la hemos ganado y estamos sufriendo las consecuencias negativas de una sociedad empavorecida, bajo el terror de la inseguridad, sobre todo en algunas zonas en el norte del país, en Michoacán, como en Puebla, en Guerrero y otras zonas del país, Tamaulipas, no se diga, pero no nos ha producido más pérdida de seres humanos, de inocentes y también de criminales, y el ejército, bueno, ha dado la batalla y eso está muy bien, pero no está preparado para poder ganar la guerra. Y ese es el problema, que seguimos apostando por la violencia y no hemos logrado terminar con el problema del narcotráfico. Entonces es necesario replantearse la estrategia mientras tratamos de mejorar nuestra imagen en el exterior, que sí crea problemas de inseguridad hacia muchas inversiones, hacia muchos turistas, pero la paradoja, y es verdad, es que de alguna manera nuestros centros turísticos están un poco aislados o sellados de este ambiente negativo de inseguridad, por lo cual ha incluso aumentado el flujo turístico hacia México. Esto resulta paradójico, ¿sí? pero es que la gente sabe que en esos lugares generalmente no hay violencia. Y eso hay un tanto, la labor que hacemos en las embajadas como en algunos medios es que la violencia no está generalizada en todo el país, y eso es parte que hace las embajadas en México. Y esto contribuye un poco a paliar los efectos negativos de la imagen. Nuestro entrevistado tiene la mayor calidad moral para hablar de todos estos temas. Durante su carrera diplomática ha sido representante de México en Hong Kong, en España, en Irlanda, en Rumania, en Finlandia, entre otros
cargos en la diplomacia. Por eso, cuando te refieres a la imagen de México en el exterior, no está hablando un improvisado, está hablando alguien que conoce de la percepción del país en el extranjero. ¿Y cómo salir de la mala imagen? Porque desde México se cree que los embajadores tienen que posicionar a México como si fuera Disneylandia. Sí, es verdad, Abelardo. El problema es que la política de comunicación del gobierno actual, como la anterior del Calderón, e incluso también de la de Fox, pero bueno, el problema empezó con Calderón, es que le quieren trasladar la responsabilidad de la mala imagen a las embajadas, cuando los hechos ocurren en México, y quieren desmentir en Budapest lo que ocurre aquí en Ciudad Juárez. Bueno. Entonces es una falta de conocimiento de la comunicación internacional clarísimo. Cuando una embajada emite un comunicado de prensa aclarando de tal número de muertes, no le publica ni una sola línea el periódico húngaro en Budapest. Pues claro. Porque es evidente que donde tiene el gobierno que atacar y que enfrentar el problema es con una acción de mejora de la seguridad, pero también en contener en brindar la información a los corresponsales extranjeros, a las agencias de noticias, que muchas veces no se las dan. Entonces es muy fácil otra vez trasladar, como empezábamos en el programa, la responsabilidad a los demás, cuando es el gobierno el principal responsable de la mala imagen, y hay que operar en donde ocurre el problema. Es como las plantas. Una planta se seca si no le echas agua, y el agua y la planta está en México, no está en Budapest, sí, no está en el exterior. Y no le puedes echar la culpa al clima, ¿verdad? Pues no. Si no la alimentas, si no la abonas, si no la nutres. Lo mismo ocurre con las políticas públicas, que tú también de eso sabes, y sobre todo de políticas públicas en materia internacional o en materia de comunicación social. En materia internacional, México ha tenido un papel en los últimos tiempos, yo diría ambivalente. Sí, por una parte decimos una cosa hacia adentro y vamos hacia afuera y predicamos otra cosa. Así es, Abelardo. Aquí hay una contradicción de nuestra posición interna con la externa. Y es verdad que están ligadas las dos. No podemos tener una acción internacional eficaz, con credibilidad, si dentro en casa no tenemos la casa en orden. Y ahí es donde nos ha afectado a nosotros los diplomáticos que estamos afuera, mirando cómo los desastres en México nos repercuten hacia afuera. Y eso no se puede resolver afuera con maquillajes o con combatir los efectos. Hay que combatir las causas. Y este es el problema fundamental del desprestigio de nuestra acción internacional. Es necesario restaurar el prestigio de la diplomacia mexicana y volverla más independiente y más ligada a nuestra relación interna para que pueda ser eficaz de esa manera. Si no cambiamos la casa, es como dicen popularmente, farol de la calle, candil de la calle y oscuridad de la casa. Si te parece, vamos a un corte. Con mucho gusto, Abelardo. Muchas gracias. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Sit, 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 sit.
Regresamos con el embajador Agustín Gutiérrez Canet, un diplomático exitoso, un diplomático ya retirado, recientemente retirado, pero que pues revive, ¿sí?, su actividad diplomática a través del periodismo ahora. ¿Cómo encuentras a México en sus políticas internacionales en este momento? ¿Por qué le digo en este momento? Porque al interior del país vivimos en la controversia electoral. Todo este fenómeno de la democratización del país, de las luchas internas en lo electoral, ¿cómo repercuten tanto en la política internacional? Hemos visto cómo, por ejemplo, la relación con Venezuela es utilizada para fines de política interior, cuando que quizás transgredimos principios o valores tradicionalmente reconocidos a México, como el respeto a la autonomía y a la independencia de otros países. Y pareciera que en Venezuela estamos muy pendientes para intervenir y ayudar a los venezolanos a que decidan su futuro. Pero no solamente ese caso, sino lo que ya apuntabas, ¿cómo está la política internacional de México? Bueno, efectivamente, Abelardo, bien señalas que soy embajador en retiro, lo cual me permite expresar mis opiniones personales, que lo sepa muy bien el público para que no haya ninguna duda. No representan mis opiniones las del Gobierno de México por obvias razones, puesto que ya estoy jubilado. Entonces, por lo tanto, estoy en la capacidad de expresar mis críticas a la política exterior de México con toda libertad. Y en este plano es que quisiera señalar que en este momento la política exterior de México ha perdido un gran prestigio, porque ha perdido su independencia relativa que antes ha tenido en América Latina. Todo esto responde a un cambio sustancial desde el gobierno de Carlos Salinas, cuando empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual está bien, es una buena decisión que ha ayudado a contribuir al desarrollo económico del país, pero se ha pagado un precio en América Latina porque los gobiernos de Salinas hasta la fecha pensaron que con habernos entregado a la economía norteamericana, y esto tiene un precio que es también entregar nuestra diplomacia a ser más aliados a Estados Unidos, la percepción en América Latina y en muchas partes del mundo es que a México ya no le interesó esta región, que era tradicionalmente nuestros hermanos, nuestros aliados. Y México había sido un líder de América Latina. Este vacío que México generó lo ocupó con mayor fuerza Brasil, que es la economía más grande de América Latina, pero a tal grado que Brasil ahora opera en lo que era nuestra área de influencia más cercana, que es Centroamérica y el Caribe. En Haití, Brasil mandó soldados para contribuir a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, intervino de manera diplomática, no militar, para la transición del gobierno en Honduras, el gobierno de Zelaya, y igual en todos los países de América del Sur. Entonces México se olvidó de América Latina, no hemos tenido una política activa hacia esta región, y esto lo saben todos estos países. Entonces resulta ahora paradójico que cuando el nuevo gobierno norteamericano de Trump, que es anti-mexicano y anti-latinoamericano, al parecer México se queda solo y no tenemos amigos ya en la región. Entonces, en este contexto es como, al convertirnos en una especie de eslabón menor de la diplomacia americana en América Latina, es como se entiende muy bien la posición de México hacia Venezuela. Y esto pues rompe también esta tradición de respetar la autonomía
y la no intervención en los procesos electorales internos. Aquí yo quiero hacer un matiz. El caso de Venezuela es distinto porque también Venezuela tiene obligaciones ante la comunidad interamericana hacia la democracia. Todos los países miembros de la OEA firmaron una Carta Interamericana Democrática, incluyendo Venezuela, y que esta carta se comprometen a respetar un régimen democrático. Entonces, la lógica no es de exigirle a Venezuela la democracia, no debe de ser bilateral México-Venezuela, sino multilateral, regional, en el marco de la OEA. Pero el problema es que México está operando, tal parece, bajo la consigna de Estados Unidos hacia Venezuela, con la peregrina idea de hacerle favor a nuestros vecinos del norte, a cambio de lograr que supuestamente condiciones favorables en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero eso es como traicionar a quienes han sido tus hermanos históricamente, ¿no? Así es. Y lo peor de todo es que no vamos a lograr nada con esta actitud servil a los intereses de Estados Unidos, que sí es una potencia injerencista, intervencionista, sí, como lo ha demostrado en toda la historia, y además considera todavía que América Latina es parte de la doctrina Monroe, como si estuviera todavía vigente, es decir, que todo el continente americano declara parte de su influencia o del mal llamado patio trasero a la región, y que le da derecho a intervenir, a poner o quitar los gobiernos que le simpaticen o no, excluyendo a las potencias europeas, que esa era la doctrina Monroe, que se fue proclamada por un presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1820, 30 y tantos, si no mal recuerdo. Pero ahora la posición de México es que nos vamos con esta posición norteamericana y no está reflejando la histórica posición de no intervención de México en estos asuntos. No, y que pues te olvidas de los intereses genuinos, auténticos de un país, de una nación, porque pues eso somos, ¿no? Claro. Somos un país, somos una nación independiente que coyunturalmente por gobiernos que optan, como tú bien señalas, por apoyar políticas de una potencia de la que solo hemos recibido fundamentalmente maltrato. Efectivamente, y ningún presidente de México, de Estados Unidos había agredido a México como Trump en más de 100 años, ni cuando Ronald Reagan en plena Guerra Fría, México sostuvo una política exterior valiente, inteligente, latinoamericana, que fue el Grupo Contadora, que por la vía de la diplomacia logramos unirnos con Venezuela, Colombia y Panamá para encontrar una solución pacífica a los conflictos centroamericanos, de El Salvador primero y luego de Nicaragua. Eso fue una acción diplomática ejemplar. Sí, claro. Y fue respetable. Ahí la diplomacia mexicana recobró un prestigio enorme que ahora se ha echado a perder. Y ya México parece un apéndice de la diplomacia americana, porque ya no está respondiendo a los intereses de nuestro país. Sí, pareciera que optamos, como dice esa vieja pues figura, ¿sí?, en donde preferimos ser cola de león y no cabeza de ratón. Así es. Porque históricamente para América Latina, México era reconocido, respetado, ¿sí?, admirado, no solamente por su posición diplomática, sino por su crecimiento económico, por su desarrollo político y social. Otro caso que quiero recordar en este contexto es el caso de Cuba. México tenía un capital invertido, un capital político, diplomático, por la excelente relación que habíamos tenido con el gobierno revolucionario de Cuba, y después lo dilapidamos y ni siquiera fuimos capaces de ser mediadores entre Estados Unidos, en el gobierno de Obama, y el de Raúl Castro, para la reanudación de las relaciones. Y México se quedó mirando porque ya nos habíamos convertido en una parte del problema y no en ser un juez imparcial, un árbitro respetado por todas las naciones.
cosa que habíamos logrado durante todo el movimiento, durante todo el mandato de Fidel Castro. México había mantenido, no solamente frente al mundo, especialmente frente a los Estados Unidos y frente a América Latina, una posición de dignidad, posición firme de defensa de los intereses de un país que sufrió el bloqueo, no la crítica. Y en esta etapa que tú mencionas, México se unió a esas voces, pues yo digo, lo voy a decir tal cual, reaccionarias del mundo, que se dedicaron a criticar el movimiento de liberación de Cuba. Así es, y la responsabilidad de este retroceso fue en el gobierno de Fox, bajo la dirección del entonces secretario de Relaciones, Jorge Castañeda Goodman, quien sus odios personales hacia la Revolución Cubana los convirtió en relaciones oficiales de México, bajo, claro, la anuencia del presidente Fox, que finalmente es el que es la figura. El presidente de México es el responsable de la política exterior. Sí, claro, junto con el Senado, ¿no? Claro, el Senado viene a coadyuvar por la parte de la ratificación y el análisis y seguimiento de la política exterior, pero constitucionalmente es el presidente el responsable, pero sabemos muy bien la influencia que jugó el entonces efímero canciller Castañeda en este debacle que fue el caso de Cuba. ¿Tú crees que estaríamos a tiempo de recuperar el liderazgo en América Latina si modificáramos nuestra actitud frente a los Estados Unidos y sobre todo frente a los países de América Latina? Sin duda, y el próximo gobierno, si es un gobierno legítimo, con fuerza democrática, con una base de respaldo popular, le dará mucho prestigio a la política exterior, porque podrá, si es un gobierno responsable, poner orden en casa, que es lo que decíamos, para poder brillar hacia afuera. Y con un mandato popular fuerte, podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en condiciones de dignidad, y no con un gobierno que está feneciendo y con un gran descrédito, con una bajísima popularidad. Entonces, es la peor situación que México está enfrentando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por un lado, y por otra, recuperar el liderazgo en América Latina, inclusive porque Brasil está ahora más debilitado, precisamente por el gobierno de Temer, que está en gran desprestigio por esta operación que quitó a la antigua presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y en un proceso un poco dudoso, ¿no? Pero dentro de los cauces legales, pero de manera dudosa. Entonces Brasil está ahorita ensimismada y está también en un proceso electoral para lograr renovar el poder ejecutivo, inclusive con el intento de Lula de recuperar la presidencia por la vía democrática en las próximas elecciones. Entonces, en esta debilidad de Brasil, que está metido en sus asuntos internos, México puede aprovechar esta coyuntura para reposicionarse con una política legítima, franca, de amistad y no de juez outsourcing, como dicen en inglés, de Estados Unidos en la región. Pues sí, y frente a Estados Unidos no implica pleito, ¿verdad? Por supuesto que no se trata de odiar a Estados Unidos. La relación con Estados Unidos siempre será la más importante en nuestra diplomacia, es la piedra angular de la diplomacia mexicana, y queremos ser amigos de Estados Unidos, queremos contribuir a que el país se desarrolle mejor, pero respetándonos. Nosotros podemos ofrecerle la amistad al gobierno de Estados Unidos, aunque sea el de Trump, si nos respeta, pero no nos vamos a poder callados, y que si ellos no respetan a México, pues tomaremos decisiones sin estridencias, sin tratar de crear más conflictos, pero sí es una oportunidad también para que México se coloque y se diversifique todas sus relaciones, no solo diplomáticas, sino comerciales y de inversión, claro, con China y con Rusia y con la Unión Europea y con Japón, que son las economías más grandes después de la americana. No, y que han crecido de una manera ejemplar. Mientras aquí crecemos al 2% solamente, y se supone que son los expertos en materia económica, los tecnócratas que han ocupado la Secretaría de Hacienda y el gabinete en general,
en los últimos sexenios, pues vemos en los casos de China que crece al 10, 8%, el caso de la India igual, es otra gran potencia que está emergiendo, y nosotros aquí sumidos en el 2%. No, y otros países de la región de Asia, en donde pues también tienen crecimientos ejemplares, impresionantes a nivel mundial. Así es. Y entonces esta es una oportunidad, ya que Estados Unidos manda señales de quererse distanciarse de México, pues hagámoslo para beneficio de los intereses de México, y no como una visión aferrada a lo que yo llamo mantener el vagón, el cabuz de la locomotora norteamericana atado, que es México, y que debemos, ahora que ya nos están a punto de desenganchar y dejarnos solos en el desierto, pues que busquemos que hay otros vagones, no solo el de Norteamérica. Sí, claro, que hay otros ferrocarriles. Que hay otros el frustrado ferrocarril de Querétaro, por ejemplo, que les retiramos el contrato a los chinos, ¿verdad? Eso fue un tremendo golpe que afectó severamente la relación con el líder chino Xi Jinping, porque estaba ya a punto de empezar el proyecto, y por todas estas licitaciones fraudulentas, otra vez vemos el problema del fraude, cómo en este caso en concreto afectó la diplomacia mexicana hacia China, que es la gran potencia después de Estados Unidos, económica y diplomática y militar en el mundo. Sí, parecía un contrasentido, porque cuando se suspende la licitación, bueno, la contratación para la construcción del ferrocarril, era el mejor momento de México con China. Así es, se abría un ingreso masivo de inversiones chinas a México, y esto rompió absolutamente la confianza. Recuperar la confianza de China y de otros países va a llevar tiempo, pero solo se puede lograr con un nuevo gobierno que no sea el actual, que tenga la credibilidad y la legitimidad de hacer un nuevo planteamiento. Pues si te parece, vamos a otro corte y ahorita seguimos. Con mucho gusto, Abelardo. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Estamos con el embajador Agustín Gutiérrez Canet, con quien hemos hecho ya un muy serio y muy profundo y muy racional y sobre todo pues con quien sabe de lo que está hablando, de las relaciones de México con especialmente los Estados Unidos y América Latina. ¿Y el resto del mundo? ¿Qué vamos a hacer con Europa? ¿Cómo está nuestra situación con Europa? ¿Cómo mantener el equilibrio? ¿Sí? Porque yo he sabido que ha habido en los últimos tiempos algún canciller que quiso mirar a Europa y abandonar a los Estados Unidos y decir, con Estados Unidos es puro problema, mejor vámonos, y pues como el avestruz, ¿sí? Guardamos la cabeza y pues dejamos todo afuera. ¿Qué tendremos que hacer para mantener este equilibrio y crecer nuestras relaciones con Europa y con Asia?
Bueno, Abelardo, yo creo que debemos asumir una posición muy realista, que el ser vecinos de Estados Unidos, que es la economía más grande hasta ahora del mundo, no se puede evitar. Es una influencia arrolladora importante, pero esto no significa que no se pueda matizar esa influencia de ser vecinos de Estados Unidos. Es decir, yo no quiero que el planteamiento de la diversificación hacia Europa no significa eliminar la influencia norteamericana. No es uno por otro. No, eso hay que hacerlo muy precisos para no caer en demagogia. Claro. El peso de la economía norteamericana es importante y sobre todo pues, somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, en este marco, habiendo dicho esto, sí hay oportunidades de poder acercarnos mucho más a Europa. Y de hecho ya lo hizo el gobierno de Zedillo cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Precisamente en estos meses se ha estado renegociando también una actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que aquí hay otro matiz, que no solo es libre comercio, es un tratado muy amplio que abarca en primer lugar el respeto a la democracia y los derechos humanos, que tiene un capítulo de diálogo político, bajo la premisa de que la Unión Europea no negocia tratados de libre comercio con dictaduras, sino solo con democracias. Pues eso está muy bien, ¿no? Claro, no solamente ver la parte económica, la vida no es solo economía, ¿eh? Efectivamente, esa es la filosofía europea, porque ellos no harían este tipo de tratados con naciones que son autoritarias, que son dictatoriales. O violatorias de los derechos humanos. Exacto. Entonces, esta visión europea aplica este primer artículo que se dedica a esto, a condicionar el respeto a los derechos humanos a que se efectúe el comercio y las inversiones. Entonces, este es muy distinto al Tratado de Libre Comercio, que es solo hacer negocios, servicios e intercambio de mercancías. Aquí hay una visión política, democrática y de respeto a los derechos humanos, que se puede aplicar la cláusula en caso de que México eventualmente cayera en una dictadura militar. O al revés, incluso México podría aplicarla a otro país de la Unión Europea, claro, que cayera en el fascismo o en otra dictadura similar. Este es el sustento político, digamos, ideológico, sí, del tratado. Y el otro también es de cooperación científica, de cooperación tecnológica y obviamente el de intercambio de bienes y servicios, como lo establece. Eso ha sido una muy buena decisión de que México haya negociado este tratado y puede contribuir a que México pueda diversificar mejor su comercio. Pero en realidad, yo como he pasado mi carrera prácticamente en Europa, toda mi vida diplomática. Bueno, estuviste en Asia, en Hong Kong. Bueno, es verdad, salvo esa experiencia en Hong Kong que fue muy valiosa y rica, en Europa, donde yo había visto, es que el problema es que los negocios los hacen, y ese no es el problema, los negocios los hacen los empresarios, no el gobierno de México. Claro. Y los empresarios mexicanos están muy mal acostumbrados a solo exportar sus mercancías aquí al otro lado del río Bravo, que les es más fácil, conocen mejor el mercado americano. Entonces les cuesta a algunos, no a todos, que las empresas grandes multinacionales mexicanas han logrado ya tener presencia fuerte en Europa. Sí, claro, ahí está el caso de Bimbo, por ejemplo. Es un buen caso. Bimbo ha logrado con éxito no solo entrar en España, que tiene su plataforma ahí, sino entrar a la República Checa produciendo chocolates y también pasteles y pan de caja y sus productos tradicionales. También están del Grupo Monterrey y del Grupo Alfa, una compañía de carnes frías que también empezó por España y ahora ya está también en Rumanía, produciendo y comercializando productos fabricados allá en España. Y Cemex, no se diga, la segunda cementera del mundo, Cementos Mexicanos, que pues, tiene una presencia muy, muy importante después de la Lafarge
una empresa suiza en materia de cementos, y no se diga el grupo de Slim, del grupo Carso, que tiene también ya inversiones o es sociedad en empresas telefónicas en Europa Oriental. Entonces ahí se ve pues una visión de empresarios que realmente están abriendo mercados y diversificando sus negocios. Globales. Pero el problema es que los mercados más, los empresarios más de menor fuerza, o sea, pequeñas y medianas empresas, les es más fácil entrar a Estados Unidos. Pero este es el gran reto. Lo digo esto porque a veces nosotros, los embajadores, estamos promoviendo el comercio, pero no nos llegan, dicen, no, yo no, ¿qué voy a ir a hacer allá? No quieren conocer el mercado de la Unión Europea, que es uno solo. Y somos provincianos o aldeanos también, sí, como empresarios. Y la responsabilidad aquí primero es de los empresarios de este tipo, no todos, ya hice la diferencia, pero también del gobierno, que no ha logrado impulsarlos, estimularlos a través de ProMéxico, que es la agencia especializada, a que diversifiquen su comercio. Porque el comercio no lo hace el Estado mexicano, lo hacen las empresas. Sí, claro, sí. Entonces es muy importante que el Estado, el gobierno, estimule de mejor manera, haga mejores campañas, organice mejores estrategias de mercadotecnia para entrar al mercado europeo, porque no solo basta con firmar acuerdos, hay que implementarlos, hay que llevarlos a la práctica. Y ahí es donde México ha sido omiso, porque ya llevamos este tiempo y el peso de la economía europea en el comercio exterior de México es todavía alrededor del 20% y podría crecer más, y a eso voy. Eso es lo que debe hacer México. Fíjate que pues ya hiciste, desde mi punto de vista, de manera muy clara, una radiografía de la política internacional, pero también de la economía internacional, ¿sí? En donde México también tiene una tarea pendiente, en donde México va retrasado respecto de otras economías. Y mientras contabas la falta de capacitación o de disposición de los empresarios, y lo digo en lo general, aunque hay excepciones dignas de reconocimiento, cuando hablas de el aprovechamiento de mercados, yo pensaba en Corea, en Singapur, en el propio Japón, en los años 50, 60, ¿sí? Cuando estos países, mucho más chicos que México, ¿sí? En términos de población, en términos de territorio, ¿sí? Se lanzaron al mundo. Has puesto el dedo en la llaga. Corea hace 30 años era la economía número, por decir algo, no tengo los datos de memoria, pero podría decir que estaba en el lugar 30, o sea, el 30º lugar más importante de las economías mundiales, y México estaría en el número 25. Bueno, pues Corea está hoy en la 8ª economía mundial y México se quedó en la 14ª. Sí, claro. Entonces, y somos países, y aquí es donde se vale compararlos, porque somos países con población similar. Claro, tienes razón. El Producto Nacional Bruto coreano y la relación de población que en relación con la producción de bienes y servicios es similar era a la de México. Hoy Corea produce mucho más que México, o sea, nos estamos estancados. Y eso que tuvimos el ingreso al TLC de América del Norte y esta red de tratados que hay en América Latina, que son en total unos 44 países con los cuales México mantiene una relación de libre comercio. Pero no ha sido suficiente, no ha sido eficaz. Y el caso de Corea es muy ejemplificativo, muy impresionante, porque no hemos logrado ese desarrollo coreano como México. Y aquí tiene que ver con la erradicación de la pobreza. Mientras que Corea ha logrado reducir el nivel de pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, devastado, México no sufrió los efectos de una Segunda Guerra Mundial, y hoy la mitad de la población prácticamente es pobre. No, y estás hablando, bueno, si nos remontamos
a un movimiento revolucionario que fue hace 100 años, ¿sí? Y que ese movimiento revolucionario se propuso la equidad y la justicia social, y que en estos 100 años pues somos menos equitativos, ¿sí? La concentración de la riqueza, del ingreso, el crecimiento en el número de pobres en el país, pues es innegable. Y cuando hablas de la relación o de la cercanía geográfica con los Estados Unidos, esto debiera habernos, nos hubieran contaminado de progreso. Es que es el problema del modelo que tenemos actualmente económico, es que está bien que sea de libre empresa, pero con el flujo enorme de inversiones, se ha aumentado miles de veces el comercio con Estados Unidos, pero esto no ha repercutido en mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Es decir, toda esa riqueza se está acumulando en una minoría, en menos del 10%. Entonces estamos creando un país cada vez más injusto, en lugar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hubiera contribuido al desarrollo equitativo, equilibrado del país. Y esto es uno de los grandes problemas y retos que los próximos gobiernos tienen que enfrentar. No podemos seguir produciendo más ricos y al mismo tiempo más pobres, cuando debe crearse una clase media fuerte. No se trata de quitarle a los ricos lo que ganen. No, eso es un absurdo, ¿no? Eso es como no es demagogia, es demagogia, sino de que todos podamos también contribuir al desarrollo del país de manera equilibrada y que el esfuerzo sea mejor pagado. Los trabajadores mexicanos, y aquí es otra crítica que hay que hacer, están muy mal pagados de acuerdo con los estándares internacionales. La mano de obra barata de México está contribuyendo a que solamente los grandes inversionistas puedan crecer para ser competitivos. Y eso es un sacrificio de toda la clase trabajadora en México para competir contra otras naciones. Y eso me parece una falta de ética. La mano de obra en México es, qué horror, más barata que en China ya. No, pues eso es terrible. Y lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo. Pues mi querido Agustín, desafortunadamente el tiempo siempre nos hace parar, ¿sí? Y pues te agradecemos mucho tu participación. Hay muchos temas pendientes, esperemos que nos visites en otra ocasión para hablar también de temas del periodismo y la comunicación social que, por abordar lo verdaderamente, pues digo yo, importante, ¿sí? Que es el posicionamiento de México en el mundo, ¿sí? En voz de una gente tan experimentada, tan conocedora y con un juicio, ¿sí? Un juicio crítico y sobre Perdona, todo Abelardo, que te interrumpa, pero en esta materia tú conoces mejor que yo. Ahí sí yo me declaro incompetente. Abelardo, no, tú eres la autoridad en materia de comunicación. No, yo solo hago preguntas. Muchas gracias, estimado Agustín. Encantado. Gutiérrez Canet, embajador retirado, pero activo en el periodismo y activo en la orientación. No digo la opinión, sino en la orientación pública que en este momento resulta necesaria y tiene un valor estratégico. Así es. Entonces, pues muchas gracias. En nombre de Francisco Rodríguez, de Claudia Rodríguez, les agradecemos mucho su atención y pues seguiremos en este Reporte 10. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.